hoy tengo el gusto de saludar nuevamente a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología, a quien tengo el gusto de volver a saludar. Empezamos la temporada de este programa, la última temporada de este programa, precisamente con la doctora Jiménez Faibi, y empezamos el año pasado, 2021, con la doctora Jiménez Faibi, y ahora pues de nueva cuenta terminamos la temporada de nuestro programa con ella y comenzamos también el 22, este año 22 con ella. Doctora, feliz año, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Al contrario, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Y pues, Lori-Ann, ¿cómo preguntarte esto? Porque lo que estamos viendo en el nivel de contagios de lo que está pasando en Omicron, al parecer se está quedando chico lo que sucedió con Delta a comparación de lo que vemos ahora. Me refiero a los contagios, porque aparentemente el daño que provoca en comparación con Delta no es el mismo, ¿verdad? Bueno, hay que hablar esto con mucha claridad. Creo que es un discurso bien peligroso el que está utilizando la gente de querer decir que Omicron es menos severo, menos peligroso, que es más leve que Delta, porque no es así. O por lo menos no tenemos hasta la fecha una evidencia científica real de que eso sea cierto. No por lo menos en el sentido de que no tenemos una evidencia de que el virus per se, que el virus en sí, tenga alguna característica propia del virus que lo haga causar una enfermedad menos severa que Delta o que cualquier otra variante. Ahora, lo que sí estamos viendo es que todavía no se está viendo reflejado en las defunciones, vamos a decir, la misma proporción de defunciones que de contagios, ¿no? O sea, las defunciones se han quedado relativamente estables hasta el momento. Pero esto no quiere decir que la variante Omicron sea menos agresiva. Esto simplemente es que el virus, esta variante Omicron, se topó con una población ya, algún porcentaje de la población ya protegida a través de la vacunación. Y pues hay que recordar, ¿para qué son las vacunas? Las vacunas son precisamente para proteger contra la muerte de COVID-19. Entonces, el virus se topa con una población, aunque sea parcialmente, pero ya con alguna proporción de la población inmunizada, y entonces hay menos muertes que antes. Claro, pues para eso son las vacunas, pero no quiere decir que el virus sea menos agresivo. Y hasta ahora lo que hemos visto es que en los no vacunados, la agresividad es la misma, es el mismo tipo de enfermedad, están acabando hospitalizados, intubados y muchos muertos. Es decir, la gente no vacunada va a padecer con la misma severidad COVID-19. La diferencia que estamos viendo ahora es la severidad de la enfermedad en vacunados. Pero pues sí, para eso vacunamos a la población. Existe, Lori-Ann, la creencia todavía, y me encuentro con gente, increíblemente, que piensa que no se va a contagiar por el hecho de tener el tercer booster o el booster de la vacuna. O sea, se sigue encontrando uno con el mismo error. La gente se sigue confiando porque creen que ya tienen las 2 o las 3 vacunas y que el virus no les va a dar por eso. Esto es por falta de información. Hay falta de información en ese sentido. Tendrían que ser más severas, a tu juicio, las autoridades para hacerle entender a la gente que no por tener las 3 vacunas uno no se va a contagiar. Pues sin duda ha habido problemas de comunicación muy graves desde el inicio de la pandemia. Es decir, aquí en México ya ni se diga, ¿no? Aquí no es un problema de comunicación, es que las autoridades tienen proclividad a mentir flagrantemente, ¿no? O sea, mienten y mienten, es otra cosa. Pero vamos a decir, las autoridades en Estados Unidos, como la CDC y la misma Organización Mundial de la Salud, han cometido muchos errores de comunicación que son muy graves y que se siguen arrastrando hasta ahora, ¿no? Lo cual pues es muy lamentable. Lo que pasó es esto, las vacunas finalmente se diseñaron y se elaboraron
teniendo en consideración la cepa o el virus original, vamos a decir, el Correcto. virus que originalmente nos infectaba antes de que comenzaran las variantes a propagarse. Entonces, cuando los primeros estudios, esto particularmente las vacunas, vamos a decir, de Pfizer y Moderna, y AstraZeneca también, que fueron las 3 que primero comenzaron a dar resultados preliminares y demás, cuando la población, se trataban de infecciones por la población infectada con el virus original, en realidad las vacunas sí estaban teniendo una alta protección contra la transmisión, contra la infección. Sí se estaba dando esto. Claro, la protección era menor que contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Lo que la gente necesita entender es, las vacunas sí tienen cierta protección contra la infección, pero es mayor la protección que confieren contra la enfermedad grave, todavía mayor la que confieren contra ser hospitalizado y todavía mayor la que confieren contra la muerte. Entonces, cuando era el virus original, sí había, claro, menor que para muerte, pero vamos a decir, sí había cierta protección contra la transmisión. Este mensaje se mandó y entonces la gente lo entendió de esta manera. Después comenzó a propagarse alfa y todo esto comenzó a cambiar. Es decir, cada vez la protección contra la infección fue bajando, 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 bajando. Si bien la protección contra enfermedad severa y muerte permanecía todavía en esos rangos muy elevados, vamos a decir del 90 y tantos %, independientemente de la vacuna que se evaluara, la protección contra la transmisión cada vez fue disminuyendo, hasta que llegó Delta y en realidad pues es pues muy, muy pobre la protección que se tiene contra la transmisión. Y ahora con Omicron, pues ni se diga. Es decir, se está infectando todo mundo, la protección contra la transmisión, pues es prácticamente, en este momento ya no existe, o es tan pobre que no alcanzamos a registrarla. Entonces, el problema es un problema de comunicación, que la gente se quedó con el primer mensaje. Y no son las vacunas lo que han fallado, las vacunas no han fallado, hemos fallado nosotros por no detener la transmisión del virus. Al no detener la transmisión del virus, pues el virus ha ido evolucionando y ha ido encontrando formas mejores de contagiarnos y formas mejores de evadir la inmunidad. Y entonces esas vacunas que con ese virus original sí conferían una gran protección, tanto contra la transmisión, contra todo lo demás, pues hoy nos confieren una protección todavía razonablemente buena, con 3 dosis, con una no, con 2, muy poco, y con 3 sí vuelven a tener una alta protección en el rango del 90% tal vez, pero es decir, cada variante que va llegando va impactando más sobre la efectividad de las vacunas. Y entonces el problema es, como no se dio el mensaje correcto, la gente es una de dos, o piensan, no, es que las vacunas no sirvieron, ya ven que no sirvieron, todo el mundo se sigue contagiando. No, es que las vacunas no fallaron, es decir, permitimos que se generaran nuevas variantes y eso es lo que ha venido a golpear a las vacunas. Ahora, eso es una, ¿no? Y entonces la gente piensa, o no sirven las vacunas, o se quedaron con el mensaje de si yo estoy vacunado, yo estoy protegido contra la transmisión. Y este mensaje realmente falló de una forma así mítica, la CDC, ¿no? En Estados Unidos, de dar el mensaje cuando ya estaba la gente vacunada y por querer estimular a más personas a vacunarse, entonces dieron el mensaje, el más contraproducente mensaje de todos, que ha sido hasta ahora, creo que de toda la pandemia fue el mensaje más contraproducente de todos, que es cuando le dijeron a la gente, si usted está vacunado ya no necesita ponerse cubrebocas, mascarilla en los espacios cerrados. Otro mensaje equivocado. Terrible, porque dio muchos mensajes equivocados. Uno es, bueno, si yo estoy vacunado y no necesito mascarilla es porque yo ya no contagio. Pues se entiende de esa forma, ¿no? ¿Por qué me voy a poder quitar la mascarilla? Pues me la puedo quitar porque ya no contagio, ¿no? Y estoy 100% protegido. Fue un mensaje terrible que por esto ahora en Estados Unidos es todo, el decirle a los vacunados que se podían quitar la mascarilla no estimuló a que más gente se vacunara, pero lo que sí hizo es que ahora mucha gente se niega a usar el cubrebocas porque no, a mí ya me dijeron que no, ahora ¿por qué me lo cambian? ¿Verdad? Así es. Entonces, muchos mensajes equivocados.
Hoy, la realidad con Omicron, porque ya hablar de todo lo que pasaba antes lo podemos hacer, pero necesitamos hablar de lo que pasa hoy. Si algo sabemos claramente de Omicron, sabemos dos cosas claramente. Uno, que es mucho más transmisible que todas las variantes que hemos visto antes, incluyendo Delta, que era muy, muy transmisible, ¿no? Dos, sabemos más bien tres cosas, porque la dos es que Omicron está desplazando completo al resto de las variantes. Es decir, en donde se establece y comienza a transmitirse masivamente en la comunidad, ha ido desplazando el resto de las variantes. De hecho, ahorita en el mundo, vamos a decir, hace apenas 4 semanas, los porcentajes de la prevalencia de Omicron en algunos países, como vamos a decir Argentina. Argentina hace 3 o 4 semanas estaba reportando una prevalencia de Omicron como del 10%. Hoy el 85% del virus que circula es Omicron. Desplazó ya a la variante Delta. En el Reino Unido el 96% del virus circulante es Omicron. En Estados Unidos el 80%. México ya está en el 55%. Es decir, una de las cosas que nos habíamos preocupado mucho es la posibilidad de que Omicron pudiera subsistir junto con Delta, que en lugar de desplazarla, que se volvieran las dos, estuvieran presentes las dos al mismo tiempo. Esto hubiera sido el peor escenario de todos, tener a las dos infectando al mismo tiempo, pero no ha sido así. Omicron ha desplazado a Delta y en realidad, pues ya Delta, por ejemplo, en el Reino Unido prácticamente no se detecta en el 4% de las infecciones solamente. Entonces, sabemos eso, que es muy transmisible, que está desplazando al resto de las variantes, va a terminar siendo la única variante de la cual vamos a hablar, va a ser el virus que infecta y punto, en tal vez menos de un mes, ya alrededor del mundo va a ser el único virus. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que evade de forma importante la inmunidad. Ahora, esto hay que entenderlo con claridad. Lo que sabemos de la evasión de la inmunidad de Omicron es que evade por completo la inmunidad que se adquiere tras la infección. Entonces, quienes se infectaron en periodos previos de la pandemia y no están vacunados, esas personas están como en ceros, como si no se hubieran... corren riesgo de volver a infectarse con esta versión del virus, aun cuando ya estén vacunados o aun cuando ya estén vacunados y lo hayan tenido, o solamente que no estén vacunados. Los no vacunados que tuvieron infección previa se están reinfectando como si nunca hubieran tenido infección previa. Entonces, la inmunidad causada por la infección previa, Omicron la está evadiendo por completo. 2, la inmunidad por una dosis también la evade prácticamente por completo. La inmunidad con 2 dosis de vacunas no la evade por completo, pero sí le dio un golpe muy duro. Es decir, que la protección disminuyó muy significativamente. Y perdón, doctora, aquí hay que aclararle al público, quizás por lo que estás explicando, para que el público sepa, es porque a medida que transcurre el tiempo, la efectividad de las vacunas va bajando. ¿Es correcto? Hasta que viene el booster, digamos. Son dos fenómenos. Uno, que la duración de la protección de las vacunas es ahorita, ya lo entendemos con mucha más claridad que antes, más o menos a los 5 meses comienza a declinar. La gente no se queda nunca en ceros, o sea, no es como si nunca se hubieran vacunado. Claro. Siguen teniendo algo de protección, pero ya mucho más baja. Cuando estábamos hablando que tenían un 98% de protección contra la muerte, vamos a decir, pues entonces ahora tal vez estaríamos hablando solo de un 60% o 70% de protección. Entonces disminuye significativamente, aunque nadie se quede en ceros. Pero vamos a decir, entonces son dos fenómenos. Uno, que el virus, por el tipo de mutaciones que tiene en la proteína de espiga, evade a los anticuerpos que se generan, es decir, con las vacunas que fueron diseñadas para el virus original. Entonces, la evasión de la inmunidad es por 2 razones, porque, es decir, con una dosis y con 2 dosis, porque sí declina la protección de las vacunas, independientemente de la variante y demás, después de 5 o 6 meses, y se requiere un refuerzo para volver a elevar esa protección. Pero y también entonces, perdón que te interrumpa, doctora,
¿Significa esto que entonces nos tenemos que acostumbrar, digamos, de aquí en adelante a vivir vacunándonos cada 6 meses? Podría Es ser, decir, sí. los gobiernos tendrían que hacer el esfuerzo de estar comprando vacunas o poniéndonos vacunas cada 6 meses. ¿Sería ese un escenario teórico? Hasta que no venga la nueva generación de vacunas, sí. Es decir, porque ya también se probó y esto, pues sí fue muy desilusionante, desde luego, porque todos pensábamos que con la tercera dosis se iba a mantener más, el periodo de protección se iba a mantener mucho más largo. Y los resultados preliminares que se tienen de los boosters es 4 o 5 meses también comienza a declinar la inmunidad. Esto es muy lamentable. Hubiéramos deseado que con las 3 dosis por lo menos nos pudiéramos ir un año y medio, 2 años, ¿no? Sin necesidad de recibir otra vacuna. Pero lamentablemente no es así. Parece que independientemente, después de la segunda dosis, 5 meses comienza a declinar. Después de la tercera dosis, parece que 4 o 5 meses también comienza a declinar. Entonces, la respuesta, Juan, muy clara y sincera, es que sí, tal vez sí, hasta que no venga una nueva generación de vacunas. Moderna y Pfizer ya trabajan activamente, también la farmacéutica de AstraZeneca y otras están trabajando activamente en encontrar una vacuna que sea, vamos a decir, universal para todos los coronavirus. Que esta vacuna ya no importe si es la variante fulana, sutana, mengana, porque después de Omicron van a venir otras. Entonces, Correcto. porque no detenemos la transmisión, hasta que no entendamos que el punto es detener la transmisión para que ya no se sigan generando estas variantes, pues van a seguir llegando. Pero entonces, las farmacéuticas están trabajando en esta soñada vacuna, que sería una vacuna como mucho más universal, ya no tan específica de cada variante en particular. Entonces, hay una de dos, o que sí se logre esta vacuna, o dos, que cada vez que venga una variante nueva se genere una vacuna específica para esa variante. Por lo pronto, mientras no tenemos vacunas de segunda generación y estas todavía son capaces de conferir buena protección contra la muerte, con las variantes que estén circulando, pues si es necesario vacunarse cada 5 o 6 meses, pues hay que hacerlo. Va a haber que hacerlo. No tenemos Déjame, otra opción. te quiero hacer una pregunta, doctora Lurian, que me pidieron que te hiciera, porque nos compartieron el artículo de un reconocido médico israelí que hace poco, y ahora te voy a preguntar sobre flurona, que recientemente se descubrió allá en Israel, y sobre la nueva variante que acaban de descubrir en Francia, esta famosa IHU o IU o algo así, o IUH, una cosa así. Pero antes yo quisiera preguntarte, porque el comentario de este doctor se refiere a que él menciona que, por ejemplo, el caso de Omicron, que es una variante que en teoría no hace tanto daño, refuerza precisamente los anticuerpos, o sea, viene como a suplir en parte lo que haría una vacuna. Entonces, él decía que pues era en cierta manera había que darle gracias a la naturaleza que estuviera dándonos una variante o una vertiente, una variante, digamos, entre comillas, no tan mortal como Delta, que de alguna manera sirviera o viniera a suplirle a la humanidad esos anticuerpos. ¿Qué opinión te da este comentario? Quiero repetir con mucha claridad. Omicron no es menos mortal que Delta, no lo es. Omicron es igualmente letal que Delta y va a causar enfermedad letal en todos los que no estén vacunados o quienes hayan sido infectados previamente y no se hayan además vacunado. Entonces, eso es una narrativa falsa, es un discurso falso, eso no es cierto. 1. 2. Quienes empujan esto por razones las que sean, si es por falta de conocimiento, si es por intereses económicos, si es por la razón que sea, si es con buena o mala intención, lo que hacen es generar un discurso que es realmente criminal para quienes lo creen. Es decir, lo voy a decir con mucha claridad. En México se ha dejado infectar masivamente a la población. Se dejó así desde el principio de la pandemia. Eso es claro, que la intención era dejar infectar masivamente a la población para que la población tuviera inmunidad y entonces de forma expedita, pues tal vez las cifras que el doctor López-Gatell calculó que eran los muertos que se iban a tener que sacrificar eran entre 6 y 8 mil, que fue lo que dijo en un inicio.
pues sí, 6, 8 mil personas se van a morir. O sea, ¿no? él creyó que dejando que se esparciera la infección era una mecánica de inmunidad y que con esto iban tal vez Correcto. a evitar tantas hospitalizaciones o mayores costos. ¿Se Sí, podría claro, decir eso? porque ¿para qué vamos? A él se le hizo poco pensar, vamos a sacrificar a 6, 8 mil personas a cambio de que la gente se infecte masivamente, adquieran inmunidad y ya nos deshicimos de este problema, ¿no? Esa era la mentalidad. Después de la primera ola fue evidente que no venía Pues, oye, esa doctora, inmunidad. pero pues qué pena porque se les salió del huacal el cálculo por bastantito, ¿no? Pues sí, claro, sí, 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 se le salió por muchas, o sea, órdenes de magnitud, ¿no? O sea, sí, claro. Pero Increíble. el punto finalmente es el siguiente. Después de la primera ola, pues no hubo inmunidad, evidentemente, porque la segunda fue la más mortal de todas, ¿no? No había vacunación y no sirvió de nada que en la primera ola muchos millones de mexicanos se hayan contagiado. Entonces, en la segunda, pues no, y yo creo que la segunda, la intención lo hicieron muy intencionalmente de dejar infectar masivamente a la población, y esto fue obvio, ¿no? La manipulación del semáforo epidemiológico a finales del 2020, ¿no? Sí. Dejar los semáforos para que la gente se moviera, y esto generó muchísimos más contagios de los que debieron haberse dado, ¿no? De los que se pudo haber evitado, pero no se evitó. ¿Por qué? Porque dijeron, ya, de una vez vamos a arrancar esto de golpe, que se infecte todo el mundo masivamente y vamos ya a salir del problema. Pues sí, se infectó muchísima gente, se murieron más de 135,000 personas en cifras oficiales en la segunda ola. Ok, ¿y qué pasó? Pues vino la tercera. ¿Y qué pasa ahora? Viene la cuarta. Y entonces el mensaje es el siguiente. En México, en las cifras de exceso de mortalidad nos están marcando arriba de 660,000 muertes por la pandemia, ¿no? Entonces, México ha sacrificado 660,000 vidas tratando de perseguir una inmunidad comunitaria que nunca se ha dado y que no se va a dar, porque nada más hay que retomar lo que acabo de decir. Ya sabemos que Omicron evade la inmunidad de la infección previa. Entonces, se dejó infectar a todo el mundo, perdieron la vida más de 660,000 personas para nada, para nada. Es decir, a cambio de eso no hay nada, porque la gente no tiene inmunidad, porque esa inmunidad ahora, con una variante nueva que se dio porque hemos dejado a todo el mundo infectar masivamente, esta variante le da la vuelta a la inmunidad. Entonces, este discurso que empujan personas como este doctor en Israel y muchos otros en México y esto, no todos son gente así loca como antivaxxers. Hay mucha gente realmente muy preparada que cree fervientemente en este discurso. Pero es que no, yo entiendo que la gente quiere tener esperanza y quiere tener fe en que la situación puede ser mejor y puede terminarse. Pero esto no puede basarse en un acto de fe. Esto tiene que basarse en las evidencias científicas, y las evidencias nos están diciendo que este discurso es falso, y más allá de falso, es peligroso porque le hace creer a la gente que lo mejor ahorita, la mejor alternativa es vamos a infectarnos. Pero yo le digo a esa persona que lo duda y que dice, pues sí, tal vez sí, ya, mejor nos infectamos de una vez y ya. A ver, pues sí, esos que dijeron lo mismo cuando la ola Delta, hoy se vuelven a infectar de Omicron. Y después de Omicron va a venir otras variantes porque no paramos la transmisión. Y les No está paramos la causando, y les está causando también daño sobre daño sobre daño, ¿no, doctora? Quiero pensar que, aunque dicen que con esta versión del virus no te daña tanto los pulmones como la anterior, pero quiero pensar también de que cada versión o cada variante que uno va adquiriendo, en cierta forma nos va dañando en algo, ¿no? Sí, claro, es decir, ya hay tantas evidencias del COVID largo, las secuelas de COVID. Las secuelas de COVID quedan en gente que incluso tuvo COVID, padeció COVID leve, que padeció COVID leve o moderado, ¿no? Y después tienen secuelas muy importantes. Y es una realidad que hoy en el mundo hay millones de personas padeciendo COVID largo. Y este COVID largo llega a ser síntomas desde molestos hasta debilitantes, pero incluso incapacitantes. Y muchas de estas personas van a tener estas secuelas durante el resto de su vida. Entonces, simplemente infectarse es la peor irresponsabilidad por la que se puede hablar, es la peor irresponsabilidad.
dejar infectada a la gente va a seguir generando variantes. Y entonces, Omicron llegó y ya le da la vuelta a la inmunidad previa contra todo el resto de las variantes. Pues la que sigue le va a dar la vuelta a la inmunidad que genere Omicron. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir, de alguna forma nos beneficia enfermarnos poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra vida, aumentando el riesgo de tener secuelas a largo plazo, de generar nuevas variantes para que solamente ahorita pues infectémonos todos de Omicron, pero la que sigue seguramente va a darle la vuelta a la inmunidad que Omicron genere. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer semejante tontería? Es un discurso realmente peligroso, que se persiga, que se siga tratando de convencer a la gente que es conveniente perseguir una inmunidad de rebaño que no es posible conseguir contra COVID-19, ¿sí? A través de la infección natural. Podemos llegar a tener algún tipo de protección comunitaria, sí, a través de la vacunación, pero no a través de la infección masiva, que solamente puede llevar a más enfermedad, sufrimiento y muerte, y ningún beneficio a cambio. Eso lo digo así con mucha claridad. Doctora, al principio de la temporada de este programa, de la tercera temporada, me tocó platicar contigo sobre Delta, cuando empezaba. En aquel entonces empezamos y hablamos de la variante Delta. Ahora se habla de una nueva variante que se encontró en Francia. Se habla de otra variante en Israel, que es una mezcla de flu con coronavirus, que le pusieron flurona. ¿Qué podemos esperar de estas variantes? Es decir, ¿estamos destinados a vivir con estas mutaciones del virus por los años que vienen? Si no detenemos la propagación, la transmisión de este virus, sí. Si no detenemos la transmisión, si no cambiamos el cassette de viva la libertad, vamos a quemar nuestros cubrebocas y yo quiero hacer mi vida como sea, si no cambiamos el cassette en el sentido de que hasta que no tengamos el problema solucionado a largo plazo, y con solucionado me refiero a una población mundial masivamente vacunada con vacunas que sean efectivas. Y responsable, ¿no, doctora? También. Sí, claro. Hasta que no venga una solución permanente al problema de COVID-19, todos necesitamos seguirnos cuidando de la transmisión del virus, punto. Esto no significa que todos necesitamos seguir encerrados o confinados, no, desde luego, hay que evitar los confinamientos a toda costa, pero podemos evitar los confinamientos y también detener la transmisión del virus y también detener las muertes masivas. ¿Cómo? Deteniendo la propagación del virus. Entonces, para contestar claramente tu pregunta, sí, mientras no detengamos la transmisión del virus, lo que podemos esperar es que se sigan generando nuevas variantes. Pero aquí los dos casos estos que mencionas, de flurona y la otra variante que se describió en Francia, necesitamos con claridad, porque de repente también hay personas o medios de comunicación que emplean un encabezado para generar muchos clics y mucha visibilidad, ¿no? Sí, los Pero famosos clickbaits que quieren a toda costa tratar de jalar noticias y sí, crear controversia. hablemos con claridad. A ver, la variante que se descubrió en Francia, para empezar, es una variante que no es nueva, ya había sido descrita antes, ¿sí? Esta es el grupo o el que principalmente, el investigador principal del artículo que publica eso, es un científico que estuvo durante mucho tiempo empujando un medicamento inútil y contraproducente contra COVID, que es la hidroxicloroquina. Es una persona que cayó en un desprestigio gigantesco ante la comunidad científica y todo lo demás, porque publicó datos falsos, porque hizo, y ahora sale con esto de que, descubrimos una cepa o una variante. Esta variante ya había sido descrita antes y no hay ninguna evidencia que le hizo mucho ruido, este cuate quiso hacer mucho ruido y rápidamente los medios de comunicación le siguieron el cuento. Ahorita hay que preocuparnos por Omicron, es decir, Ese es el punto principal. Sí, o sea,
esta variante existe, sí existe, ya existía desde antes, sí, más o menos circula un poquito más abundantemente en algunas regiones de Francia, pues sí, pero eso nos debe preocupar, pues no. Y la verdad es decir, a ver, todo el mundo necesita ubicarse en algo. Todos los días prácticamente se describen variantes nuevas, pero el 99% de ellas no tienen importancia. Es decir, hay variantes que se describen, que sus análisis, el análisis genético de la variante, del análisis de sus mutaciones, nos dicen cosas horribles. Híjole, esta variante puede ser muy virulenta, esta variante va a ser muy contagiosa, esta variante va a evadir la inmunidad, sí, pero ojo, mientras esa variante no le pueda ganar a Omicron, no interesa, porque nunca va a predominar. No sé si me está explicando. Correcto. Esta variante de Francia es ese caso. Es una variante que, pues sí, como otras, pues sí preocupa, y si analizamos genéticamente decimos qué barbaridad, pero si la gente supiera los cientos de variantes que se describen a cada rato, pues se volverían locos de pensar en, pero no todas necesitan preocuparnos. Nos debe preocupar, cuando estaba Delta también, que se describió Mu, que se le describió Lambda, que se describió no sé qué, y cada que salía una, eran los encabezados en los periódicos. No, ya llegó Lambda, ahora sí, esto. No. O sea, a ver. O sea, nos debe preocupar la variante que es la dominante en ese momento, que es la que hay que solucionar. Y aunque no sea dominante en ese momento, si una variante muestra evidencia de poder desplazar a la dominante, aunque no lo haya hecho todavía, pero que en realidad pueda competir contra la variante que está predominando, si lo demuestra esa variante, hay que preocuparnos. Por eso Omicron nos preocupó desde antes de que estuviera, no había sido descrita más que en Sudáfrica y en Botsuana. Y ya nos preocupaba enormemente. ¿Por qué? Porque había el indicio de que era capaz de competir y ganarle a Delta. Y entonces dijimos, uy, esto sí, y sí, efectivamente, así fue. Pero esta variante que se describe en Francia no es el caso. No hay ninguna evidencia de que pueda esa variante empezar a propagarse como lo hizo Omicron, tomar su lugar y eso no. Entonces sí, ahí está. Y pues sí, en teoría podría ser muy mala, pero no tiene por qué preocuparnos hasta que no tengamos algún indicio de que en realidad puede predominar y no hay ese indicio. Así que ahí calma. 2, flurona no es un virus. Flurona es un tipo de infección. Es la infección concomitante de influenza con coronavirus, con COVID-19. Y entonces se le llama flurona porque es de flu y del corona, o sea, correcto. como entonces pero no quiere decir esto que sea una nueva variante, ¿correcto? No, para nada, no es una nueva variante, es esto que antes, nada más que ahora le pusieron un nombre más catchy. Ese catchy name ahora hace que todo el mundo, uy, ¿qué es eso? Suena muy feo. Esto no es nuevo tampoco. Desde el invierno pasado ya se habían descrito casos en donde había influenza en una misma persona infectada tanto con influenza como con COVID-19. Y sí, es decir, a ver, no hay que minimizar las cosas, ¿no? Es decir, sí es grave, es más grave tener las dos infecciones que una sola, cualquiera de las dos, ¿no? Y la gente que ha tenido estas infecciones combinadas parece que le va muy mal. O sea, que sí es mucho más grave tener esta combinación. Pero vamos a hablar de la realidad. El invierno pasado tuvimos mucho miedo y de hecho estábamos hablando de una posible sindemia, es decir, la pandemia combinada de influenza con COVID, ¿no? Y sí, entonces, terrible, pero no pasó. ¿Por qué? Porque si prácticamente no hubo influencia en el hemisferio norte, no hubo prácticamente. ¿Por qué? Porque se estaban llevando a cabo las medidas preventivas contra COVID-19. Este año sí hay un poco más de influenza que el invierno anterior, sí, pero no es un año típico de influenza, también hay muy poca influenza. Y lo mismo que el año pasado, se describieron casos de, no se le llamaba flurona, pero pues es la misma situación, de gente con esa combinación de las dos infecciones. Así como el año pasado se describió eso, este año también se han descrito algunos casos. Pero pues sí, es grave, sí, preocupa pues a la gente que le dé preocupa, pero nos debe de tener a todos alarmados, no, porque los casos de flurona son la excepción y no la regla. Ahorita, en términos de variantes y de este tipo de combinaciones, ahorita hay que preocuparnos por COVID-19 causado por la variante Omicron.
Eso es lo que hoy tenemos, en realidad. Y hay cosas aisladas que ocurren y demás, pero que no merecen. Ya estamos suficientemente alarmados con lo que sí nos debe preocupar. Creo que no vale la pena alarmarnos gratuitamente por cosas que no son Sí, alarmantes, ¿no? y Como tal vez, esto. doctora, ser un poco más selectivos de los medios o las noticias o las personas que escuchamos que hacen este tipo de comentarios. Ahora yo te quiero preguntar, se ha hablado mucho acerca de la pastilla de Pfizer, la nueva pastilla de Pfizer. Ahora se Sí. está hablando de que Molnupiravir, que además hablamos hace ya varios meses del Molnupiravir, que al parecer está a punto de ser autorizado por COFEPRIS en México. ¿Qué nos puedes decir acerca de tanto la pastilla de Pfizer como algún comentario que nos des sobre este medicamento Molnupiravir? Sí, bueno, es una gran noticia lo del medicamento de Pfizer que es Paxlovid, ¿no? Paxlovid de Pfizer. Ya se aprobó por la FDA, es maravilloso, pero es el primer antiviral que realmente sabemos que tiene una alta efectividad para proteger a las personas contra la enfermedad severa, la hospitalización y muerte cuando se emplea este antiviral en los días iniciales de la infección. Es decir, esto para alguien que ya padece COVID y que ya tiene muchos síntomas y que ya lleva muchos días ya no sirve de nada. Es un medicamento que debe ser tomado durante el periodo muy inicial de la infección y entonces funciona muy bien para proteger contra enfermedad severa y muerte. Y esto es una gran noticia. El Paxlovid parece tener en realidad muy pocos efectos secundarios, tiene algunas interacciones medicamentosas con algunos medicamentos de uso muy común, como medicamentos para controlar la presión sanguínea y una serie de cosas, de tal manera que siempre va a ser un medicamento que deba ser un tratamiento que deba ser llevado con vigilancia médica, ¿no? O sea, nunca va a ser un over the counter así, o sea, tiene que ser llevado con vigilancia médica. Pero es una gran noticia la posibilidad de tener ya un tratamiento, es decir, antivirales específicos contra COVID-19. No es el mismo caso del molnupiravir. El molnupiravir de Merck, en realidad, los resultados de los estudios que salieron, sus últimos estudios de la fase 3, fueron muy desilusionadores. Es decir, fue una gran desilusión que se estaba apostando a que este medicamento sería más efectivo y no lo es. Además de que tiene algunos problemas de seguridad el molnupiravir por su mecanismo de acción. Entonces, yo no creo, bueno, si COFEPRIS está pensando aprobar el Molnupiravir en lugar del Paxlovid, que es el bueno, pues sería un craso error. Lo que necesitan es aprobar el Paxlovid y esperar a que se tenga suficiente producción, que Pfizer tenga suficiente producción para poder hacer llegar ese medicamento a otras partes del mundo, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir, o sea, el molnupiravir en realidad es baja su efectividad. Los ensayos clínicos de fase 3 mostraron muy baja efectividad con algunos problemas de potenciales efectos secundarios graves. A diferencia del Paxlovid, que sí, en realidad parece que es una extraordinaria noticia. Pero vamos a ponerlo en contexto, ¿ok? Cuando hablamos antivirales, hablamos de que la gente ya se infectó y vamos a tratar la enfermedad, ¿ok? Lo más sencillo, lo más efectivo y lo más económico es prevenir la enfermedad y no tratar la enfermedad. Correcto. Y hay que Entonces, aclarar entonces que estos medicamentos son para tratar la enfermedad, no para prevenirla, ¿correcto? correcto. Ninguno es para prevenir enfermedad. Entonces, y ojalá que pudiéramos hay que prevenir la enfermedad para no tener que necesitar los antivirales, ni el Así hospital, ni el es. ventilador, ni nada, ¿no? Pero sin Más duda va a vale ser prevenir que lamentar, doctora. Definitivo. absolutamente, pero va a ser una herramienta sin duda muy útil y es una gran noticia que se haya aprobado y ojalá que a México pueda llegar pronto, porque de hecho no hay para cuándo, la COFEPRIS no lo ha autorizado, no tenemos pedidos hechos de este medicamento, o sea, como para Y que, entonces tomar, de acuerdo a lo que dices, con un granito de sal, lo que tiene que ver con Molnupiravir. sí, con un gran grano de sal.
Muy Sí. bien. Doctora, antes de dejarte ir, te quisiera preguntar, tú has sido una de las críticas más fuertes respecto al manejo de la pandemia en México. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, México es el primer lugar en letalidad a nivel mundial. Ya vimos lo que sucedió con la letalidad o la muerte de profesionales de la salud también. Entonces, ha sido una de las críticas más severas a cómo se ha manejado la pandemia, doctora. Tu libro, que recuerdo también que aquí lo presentamos a principio del año pasado, fue todo un éxito rotundo, tanto en México como acá en Estados Unidos, un daño irreparable, donde hiciste énfasis en ese criminal manejo, literalmente, porque así lo dice, Ujú. criminal manejo de la pandemia en México. Y todavía a estas alturas, doctora, y 2 años después, no podemos entender por qué se sigue manejando la pandemia como se está manejando en México. Un secretario de salud que recientemente vimos en un discurso en donde ya el secretario de salud se ve desgastado, se ve completamente estupidizado. No puedo entender cómo el secretario de salud sale a decir que se trate a los niños con Big Vaporub y se les dé tecito y esas cosas. Un López Gatel que aparece y a veces no aparece, de que no se sabe si se volvió a contagiar o no se volvió a contagiar, se dice que tiene un catarro nada más. Entonces, ¿cómo se sigue tolerando esto? ¿Cómo se sigue viendo desde la lupa de la comunidad científica en México? ¿Y qué más se puede esperar que suceda en México? Porque la magnitud de la tragedia creo que ya no tiene comparación, doctora. No, ya no tiene comparación y tampoco tiene perdón. Es decir, se tuvieron 2 años, ¿sí? Para corregir, rectificar, mejorar el rumbo. Por el contrario, si algo ha pasado es que los errores se han ido enfatizando, los problemas se han ido agravando. Ahora el gobierno habla lo menos posible de la pandemia, quieren que la gente, es decir, piensan que si cierran los ojos, entonces el problema ya desapareció. Se dan cada vez menos datos. Es decir, hay cosas que son completamente imperdonables, como el hecho de que México no tiene datos abiertos de vacunación. Es decir, no sabemos, no hay forma de hacer una evaluación independiente de cómo va el avance de la vacunación, porque el gobierno se ha negado a transparentar los datos de vacunación. Tanto así que, por ejemplo, se empieza a poner terceras dosis y no hay forma de saber cuántas y a quién terceras dosis le han puesto. Porque el gobierno no reporta las terceras dosis, no proporcionan un solo dato de cuántas terceras dosis se han colocado, a quiénes, en dónde, nada. Entonces, imaginamos que se abrió la vacunación de terceras dosis a los adultos mayores. Uno quiere creer que hubo una buena cantidad de adultos mayores vacunados, pero igual podrían ser solo 1,000 y no lo sabemos porque no dan los datos. Entonces, la situación ha ido agravándose, cada vez hay menos transparencia, más mentiras, más minimización del problema y tratar de comprender por qué hacen esto. Es decir, es que hay que hablar así tan recientemente como hace 7 días. La Ciudad de México ayer rebasó en contagios ya todos la primera y la tercera, la primera y la segunda ola de contagios, ¿no? Hoy va a rebasar la tercera también, colocándose ya con un mayor número de contagios a hoy que en cualquier otro momento de la pandemia. Yo, por ejemplo, gente como el doctor Arturo Erdel y como yo, pues estamos al tanto de los datos a través de la base de datos oficial de la Secretaría de Salud, que es muy escueta, nos proporciona solo poquitos datos, pero nada más con eso ya podíamos anticipar desde hace más de 3 semanas que esto ya venía aumentando. Hace 7 días, la doctora Sheinbaum dijo, no hay cuarta ola en la Ciudad de México, no hay cuarta ola, no va a haber cuarta ola, no hay de qué alarmarse. Hace 7 días. Entonces, si yo lo pude saber a través de los pocos datos que dan, que permiten publicar, ¿verdad? Que hace 3 o 4 semanas ya se veía venir la catástrofe que nos está quejando hoy, pues ellos con la información completa evidentemente lo sabían. ¿Y por qué mentir?
¿Por Y qué es hacer porque que... entonces se insiste, perdón, doctora, en el manejo político en lugar de hacerlo razonablemente desde un punto de vista médico, un manejo científico, un manejo responsable, y entonces se insiste en seguir haciendo esto desde el manejo político, ¿correcto? Sí, correcto. Ahorita, es decir, es tan descarada la intención de, el gobierno quiere simplemente quedar bien, es decir, cuidar su imagen, y están invirtiendo su tiempo y su energía en cuidar la imagen y decir, hemos hecho muy bien todo, hemos hecho muy bien todo, sin importarles que la gente se enferma y se muere. Es así de fácil. Es decir, hoy en la mañana, el presidente de la República dijo, la verdad es que Omicron no es complicada, o sea, sí están subiendo los contagios, pero no van a haber hospitalizaciones, no van a haber defunciones, y simplemente después de que dijo eso, yo me meto a la base de datos de ocupación hospitalaria de la red Irak y me doy cuenta que hay un aumento del 65.9% en las hospitalizaciones en la Ciudad de México del 25 de diciembre al día de hoy. Entonces, es decir, si con esos datos yo puedo darme cuenta que hay un aumento del 65% en la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, ¿cómo puede el presidente de la República pararse allá a decir que no está pasando nada? Es Pero decir, además ahora están diciendo que el aumento de la ocupación hospitalaria, doctora, encima de todo están diciendo que no es por COVID, están diciendo que es por otras cosas. bueno, pues qué barbaridad. No sé, Se insiste en eso. me doy, Increíble. increíble, porque más allá de cuidar su posición política o su imagen y qué sé yo, debería importar por encima de todo la vida de los mexicanos, ¿no? Cuidar la vida de los mexicanos. Y esto no puede hacerse cuando a la población se le engaña. La población se le tiene que hablar con la verdad y que la gente sepa que sí estamos en un momento peligroso, que sí es un momento muy delicado de la pandemia, que va a haber, que ya hay muchísimos contagios y que esto va a llevar otra vez a los hospitales a saturarse y a la gente a morir. Y entonces, pero la gente, si lo supiera la gente, esto le daría herramientas para saber que necesita redoblar los esfuerzos para protegerse, para prevenir el contagio. Pero cuando el discurso es no está pasando nada y qué bueno que nos infectemos todos, pues bueno, eso a mí me parece criminal. Finalmente, doctora Lorian, antes de despedirnos, te quiero preguntar, se ha dicho que el cubrebocas de tela no funciona para nada, y mucho menos en este caso en el caso de Omicron. Se habla entonces de, tenemos que seguir usando el KN95 y los de triple capa, que son los quirúrgicos. ¿Esto es correcto? Bueno, no enteramente. A ver, sí, ahorita con Omicron es tan contagioso que ya se está viendo que los cubrebocas de tela y los quirúrgicos triple capa no están confiriendo suficiente protección. Desde luego, no es que no sirvan para nada, es que no sirven lo suficiente, no Correcto. dan la suficiente protección. Un cubrebocas de tela de una sola capa, ahí sí podemos decir que no sirve para nada, pero hay cubrebocas de tela que son tricapa, que tienen algodón, poliéster y algodón combinado, qué sé yo, que sí tienen relativamente buena filtración, pero hoy por hoy con Omicron no es suficiente, y los cubrebocas quirúrgicos, lo mismo, sí confieren alguna protección, pero no lo suficiente porque Omicron es demasiado contagiosa. Lo que ahorita se está recomendando es todo mundo con cubrebocas de alto rendimiento, que significan cubrebocas KN95, N99, KF94 o FFP2 o FFP3. Esos son los cubrebocas de alto rendimiento. A ver, aquí los Y vamos a poner en pantalla, doctora. Si nos lo sí, repites de favor, por favor, para ponerlos aquí en pantalla. claro, es KN95, N99, KF94 y los FFP2 o FFP3. Estos FFP2 o 3 son los que llevan la normatividad europea. Los KF94 son los que llevan la normatividad coreana, esos son de Corea. Los Correcto. KN95 llevan las normas chinas y los N99 están regulados por normas norteamericanas, pero cualquiera de ellos se consideran cubrebocas de alto rendimiento. Y lo importante de estos cubrebocas es que se utilicen siempre, particularmente en espacios cerrados todo el tiempo, y que estén bien ajustados al rostro. Esto es indispensable, tienen que estar bien ajustados al rostro, ¿sí?
que no tengan huecos aquí, por ejemplo, siempre traen como un alambrito, ese Así hay es, que ponerlo bien así apretarlo. con la nariz, apretarlo, para que no se salga el aire por ahí, ni por los lados, ni por abajo, sino que queden bien adosados. Estos cubrebocas en sí suelen ser más fácil de adosar al rostro que un cubrebocas quirúrgico tricapa, que siempre va a tener huecos aquí, Así a es. los lados y así, ¿no? Y lo mismo el Entonces, de tela que tiene esos huecos, pero que también además es más poroso, ¿no? sí, entonces la mera realidad es que yo sé que mucha gente estaba ya pensando, bueno, está bonito, finalmente mi cubrebocas de tela lo pongo, que combine con el atuendo y que se vea muy a todo dar. Pues la recomendación ahí es esta. Si eso les molesta mucho y necesitan que sea, no sé, que sea Combinable. Gucci el cubrebocas, o que traiga una marca o que sea Que se lo combinado pueden poner con finalmente ese, encima del otro, ¿no? sí, Se lo pueden exacto. poner, Ese claro. bonito, para que se vean muy chic y todo lo demás, muy a la moda, hay que ponérselo encima del de alto rendimiento. Y entonces ya pueden cumplir con las dos funciones. Pero esos de tela hoy por hoy, sí, no, necesitamos abandonarlos. Necesitamos utilizar cubrebocas de alto rendimiento ahora económico. Pues doctora Lorian, de verdad te agradezco muchísimo. ¿Dónde te pueden seguir en redes para que la gente también te siga? Y también siempre nos has hablado de tu fundación, Salvemos Conciencia. ¿Eso continúa todavía? Sí, 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 continuamos haciendo, bueno, teníamos el plan de poder tener una plataforma de atención temprana de pacientes, entre una cosa y otra, esto no se logró, ¿no? O no se ha logrado hasta la fecha. Pero sí, en Salvemos Conciencia damos mucho apoyo a la comunidad, información científica útil, actualizada sobre la pandemia, sobre herramientas de protección, de contagio, una serie de cosas. Salvemos Conciencia está en el sitio Salvemos Conciencia, o sea, todo ¿Todo pegadito? corrido, todo pegadito, salvemosconciencia.org, eso. Y a Perfecto. mí, y también está como Salvemos ORG en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas partes, ¿no? Excelente. En nuestro canal de YouTube de Salvemos Conciencia hay mucha información que pueden consultar, conferencias que hemos dado, muchos médicos, científicos de diferentes áreas sobre la generación de aerosoles, la propagación del virus, cuestiones de tratamiento, de la vacunación y de todos los temas referentes a COVID-19 y la pandemia, ahí en el canal de YouTube. Yo estoy principalmente en Twitter y mi usuario de Twitter es @L Jiménez Faibi, mis dos Perfecto. apellidos, L Jiménez Faibi. Aquí lo estamos viendo en pantalla para que la gente lo vea y te Sí. pueda seguir, doctora, para buscar información. Y recuerden entrar a salvemosconciencia.org para que también puedan ver mucho más información acerca de cómo cuidarse y cómo prevenir. Lorian Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. Ella encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM en México. Como siempre, doctora Lorian, te quiero agradecer tu tiempo, tus consejos, tu valor y esperamos seguir en contacto muy pronto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuídense todos mucho. Gracias amigos, cuídense mucho por favor y nos vemos y nos escuchamos la próxima.